Los tarapaqueños peruanos, testimonios de su historia. Tarapacá, luego de la guerra de 1879, quedó en poder de Chile. La explotación del salitre continuó, incrementándose el número de oficinas al igual que la demanda por trabajadores. La población peruana estaba conformada por lugareños que conservaron su nacionalidad y migrantes enganchados de Puno y Arequipa. Ellos son los tarapaqueños peruanos, protagonistas de esta historia. Don Francisco Ariste, nacido en 1912, recuerda cómo extraían y procesaban el salitre. En los cerros había, que le llaman las calicheras, unas piedras especiales que iban unos técnicos peruanos que iban a poner dinamita, a buscar las minas, las vetas, que dan dinamita ahí. Ya descubrían que esa veta estaba buena. Al cargar ese material, y seguían la dinamita, porque ya le llamaban caliche esa piedra. Tiempo se usaba carreta, jalaba por mula, la vaciaban ahí en la factoría, tenían unas máquinas donde descargaba la carreta y ese molino estructuraba todas las piedras y ya pasaba la harina, el polvo para la formación del salitre, lo cocinaban el salitre. Carreteros, chancadores, corraleros, administradores, jefes de pampa y de máquinas eran parte del personal de las oficinas. Don Alejandro Caballero, nacido en 1913, en la oficina Constancia, narra. A las 7 de la mañana en punto, en la oficina, tocaban un pito, 3 veces tocaba el pito, ya todo el personal tenía que estar así. Entonces el capataz estaba con una lista, llamar con nombre, número tanto, cada uno tenía su número. Presente. Las compras se hacían obligatoriamente en las pulperías, con fichas o vales que los obreros recibían como pago por su trabajo. Tenían valor solo en la pulpería donde había sido emitida. Pulpería se llamaba allá, lo que se llamaba acá tienda, ¿no? Había carnicería, había bazar, había verdulería, todo. Era grande, pues. Bueno, pero ahí ponía de todo lo que usted necesitaba. Todos nosotros teníamos de todo ahí, en la misma oficina. Obreros y empleados habitaban viviendas diferentes, todas propiedad de la oficina. Las paredes eran de calamina, pocas habitaciones y el infaltable corral. Los servicios de salud eran precarios. La falta de médicos fue compensada por la presencia de matronas y practicantes, como lo recuerda doña María Luza, nacida en La Tirana en 1916. Pongamos, usted se enfermaba, un dolor de estómago o cualquier otra cosa, y una agüita de coca, una agüita de manzanilla, frotaciones que uno les hacía al estómago, pañitos de agua caliente. Todo eso hemos usado, remedios caseros que le llaman, y lo más bien que hemos sanado. A veces ellas mismas se sacaban la muela, ¿sí? Mi abuelita, la mamá de mi mamá, agarraba de la puerta un clavito y agarraba una pita, se lo agarraba al diente y así se lo sacaba. Doña Josefina Bernal, nacida en 1917 en La Tirana, cuenta cómo eran celebrados los aniversarios patrios peruanos. Se hacían picantes, sopaipillas, o asaban los zapallos, le hacían un hueco y le limpiaban todo eso, lo rellenaban, lo metían al horno, y eso con su ensalada, con su salsa de cebolla frita en aceite de ají colorado, con su vino. A pesar que los tarapaqueños peruanos se integraron a la comunidad salitrera, hubo años en que fueron víctimas de una política de chilenización.
Las hostilizaciones se manifestaron en saqueos, obligación de cantar el himno nacional y cumplir con el servicio militar chileno, clausura de escuelas y periódicos peruanos, hasta llegar al máximo agravio, la expulsión. Entre 1907 y 1920 llegaron a Lima grupos de peruanos repatriados por diversas causas. Doña Ana Luisa González, nacida en Arica en 1911, recuerda cómo eran marcadas las casas de los peruanos en Tarapacá. Y esa cruz negra era que iban a venir pues para meter fuego a las casas, sacar, incendiar, hacer lo que ellos querían. Mi papá le dijo a mi mamá, vístelos a los muchachos, esta noche mismo nos vamos, como sea. Con 4 hijos, mi papá y mi mamá, le digo, inmediatamente vístelos, pero tenemos que llevar frazada, concha para arropar, abrigar a los chicos. Pero nosotros nos vamos con la ropa que tenemos nomás. Así que mi papá se vino pues de las oficinas en el año 1919. Ante las acciones violentas de la Liga Patriótica, fundada en 1911 para desperuanizar Tarapacá, los peruanos reaccionaron tal como lo recuerda doña Olga Chirinos, nacida en Iquique en 1910. Cuando le daban cholo, ándate a tu tierra, y una invasión de chilenos, la puerta querían abrirla, entonces mi papá por adentro disparó, pero no se sabe si era verdad o mentira que había matado a alguno, porque mi papá trancó bien la puerta. Uy, ¿cómo sería que por los techos tuvimos que descolgarnos a la vecindad? En ocasiones eran los amigos chilenos quienes prevenían a los peruanos de las actividades de la Liga, como ocurrió en la familia de don Isidoro Gamarra, nacido en la oficina Democracia en 1907. Le avisan a mi padre, trabajadores y empleados chilenos de ahí de la oficina, don, sabemos que va a venir la Liga Patriótica. El gerente general le va a dejar una carabina para cualquier caso que quieran venir acá a agredirlo, ¿no? Así que los trabajadores de ahí, en el campamento, principiaron ellos a preparar. Se usa tanto la dinamita, así que prepararon, ¿cuántos? Petardos, ¿no? Veíamos a través de las ventanas, cuando, como a eso, ya a medianoche, así, la turba que venía vociferando, 1:30. Entraron al campamento, escuchábamos el griterío, cuando en esto van, un petardo, poco rato, al cuarto día, silencio completo. Una situación especial vivió doña Eva Ocio, nacida en Iquique en 1910, pese a que su familia luchó por el retorno de Tarapacá al suelo peruano, nunca fueron agredidos. Los mismos chilenos nos pusieron policía delante de mi casa para que no fueran a hacer nada, por lo que daba trabajo mi papá pues en las salitreras. Mi papá era dueño de 2 salitreras y allí les daba trabajo pues a bolivianos, chilenos, peruanos. Nunca tiraron ni una sola piedra. Y eso que mi papá, y les decía a los mismos chilenos, ustedes son hijos espurios de acá, les decía. Doña Enma Soto, nacida en Pica en 1911, recuerda la expulsión que sufrió su familia en 1920. Vinieron a la casa, mi papá abrió la puerta porque todavía ni sabía levantar porque estaba oscuro ya. Abrieron la puerta y se metieron los carabineros. ¿Qué significaba eso? Porque esto es orden superior. Agarrar a los hijos al carro, como perros, como chanchos. Y yo me acuerdo de mi muñeca que se quedaba dentro. Oiga, mi muñeca, le digo, ya estaba bajando a la carretera. Me pescó el carabinero, me metió otra vez al carro.
Ay, mi mamá cómo lloraba. Y yo lloraba más por mi muñeca, el que no sabía de lo que se trataba, pues, ¿no? Así que nos llevaron, nos pusieron hasta Iquique, pues. Los repatriados contaron con el apoyo del consulado peruano. El viaje era en vapor. Se viajaba en cubierta, con poco equipaje y soportando las inclemencias del tiempo. Doña Olga Contreras, quien nació en Pozo Almonte en 1911, evoca. Llegó el momento de salir de Iquique ya para venirnos. De acá mandaron un barco para traer a los peruanos y ahí se vino mi papá. De acá mandaron a un barco que había sido de ganado, el Chancay. Ay, el Chancay. Casi se hunde el Chancay. Ay, qué desgracia, por Dios. Por eso que mi papá tramitó para quedarnos en Mollendo, para no seguir ya en ese barco. Y en alta mar empezó a crujir, hacía crack, crack, crack. Uy, cómo lloraba la gente, hasta los hombres lloraban porque tenían la idea que se iban a hundir. Y llegando acá al Callao, el Perú, llegamos, gritaban. Todos se arrimaron para cuando empiece el barco a echarse por un costado. Así que el jefe pues tocó una campana y hablaron fuerte que se arrimaran, que se estaba volteando el barco. Los tarapaqueños peruanos fueron acogidos por la población con bandas de música y comisiones encargadas de acompañarlos hasta los alojamientos ofrecidos por las autoridades. Pero al incrementarse las repatriaciones, al desembarcar, les gritaban despectivamente: chilenos repatriados. Un recibimiento que creo que a ningún peruano se le puede hacer, ni a un repatriado. Acá no había cultura, no había patriotismo. Nosotros no veníamos a quitarle nada más. En Lima, fueron alojados temporalmente en hospicios, locales gremiales, colegios, cuarteles. Nos llevaron al cuartel San Lázaro. Ahí nos dieron colchones para que durmiéramos, platos para comer y una taza para el rancho. El aumento de repatriados trajo consigo el hacinamiento de los locales. A partir de 1919, varió la composición social de los repatriados con la llegada de un grupo mayoritariamente de clase media. Que rechazaban a la gente que iba a buscar trabajo por diciendo que eran chilenos. Había sí fábricas que no tenían que hacer si fuera chileno o peruano. Fábricas de peruanos mismos no les daban trabajo. Cuando leía había trabajo, sobre todo albañilería, el trabajo de las pistas, de las veredas, de las calles. Y como la mayoría de la gente que vino de allá sabían tirar pico, lampa, estaban expertos, ahí consiguieron trabajo bastantes. ¿Sabe los que verdaderamente sufrieron por falta de trabajo? Los empleados. A eso no les daban trabajo. La gente obrera sí conseguía trabajo, pero los empleados sufrieron bastante. Muchas veces consiguieron trabajo, pero eran hostilizados. Este fue el caso de doña Juana Duarte, nacida en Iquique en 1913. Entonces, cuando hemos estado acá en Lima, mi papá se presentó al ferrocarril de los desamparados y ahí consiguió trabajo, pero los que estaban ahí, como eran peruanos, no los querían. Les decían que eran repatriados y los votaban. Les ponían muchos obstáculos y así que tenían miedo porque ya habían oído decir que les habían puesto fierros ahí en las máquinas y podían caerse. Entonces mi papá, vámonos ahí, lo dijo. Los repatriados estaban desilusionados. Lo habían dejado todo por su amor al Perú. Familia, amigos, propiedades. En Tarapacá eran atacados por ser peruanos y en el Perú eran rechazados por ser repatriados.
En 1926, el gobierno concedió lotes de terreno a las familias compuestas de 3 personas y que hubieran sido expulsadas de Tarapacá por las autoridades chilenas desde 1910. La adjudicación de lotes se inició en 1929, tal como lo presenció don Manuel Torres, nacido en la oficina Agua Santa en 1909. Don Augusto Beleguía seguramente fue a todos los cuarteles. Dijeron que todos los tarapaqueños se presenten en traje civil a la Plaza de Armas. Cuando llegué a la Plaza de Armas, se encontró una gran cantidad de gente. Y el presidente de la Sociedad Patriótica de Tarapacá bajó con el estandarte del local de la sociedad. Y inmediatamente marchamos con dirección al palacio por la puerta que daba en ese entonces por Desamparados. Una vez que todos ingresamos al interior, el señor Leguía nos dijo: el pedido que me han hecho los tarapaqueños ya se ha materializado. El gobierno de Chile me ha entregado, el día que entregó Tacna, la suma de $6 millones para la compra de los terrenos de los tarapaqueños. Yo como presidente he nombrado como presidente de la comisión de compra a Monseñor Emilio Linzón, jefe de la Iglesia peruana. El terreno en referencia era el Fundo La Chalaca, hoy Urbanización Tarapacá, ubicada en el Callao en el cruce de las actuales avenidas Colonial y Fawcett. En 1948, los tarapaqueños peruanos tomaron posesión de los lotes aún sin urbanizar. Las casas fueron levantadas precariamente y fueron muchos los que, para subsistir, arrendaron la totalidad o parte de sus propiedades a terceras personas. Esta situación motivó que en 1972 el Estado revirtiera lotes con construcciones de adobe, terrenos sin construir e inmuebles alquilados. Actualmente, la urbanización Tarapacá alberga a familias tarapaqueñas y a otras personas totalmente desvinculadas a Tarapacá que quedaron en posesión de los lotes revertidos. Los nombres de sus calles y parques nos recuerdan Tarapacá: Guantajaya, Iquique, Pozo Almonte, San Francisco, Agua Santa, Jaspampa, Canchones, Tamarugal, entre otros. Y es aquí donde vive la mayor parte de nuestros entrevistados. Los tarapaqueños peruanos que actualmente tienen entre 70 y 90 años, que están orgullosos de su tierra y que no se arrepienten de haber venido al Perú. Hombres y mujeres que dejaron parte de su familia en Tarapacá y que aún cuando alguien les pregunta por su lugar de nacimiento, deben explicar que es Tarapacá, pero que son peruanos.